Bueno, les voy a explicar así el tema del sistema nervioso autónomo porque veo que la mayoría no puede el jueves y yo tampoco. Así que nada, para no dejar colgada la clase, preferí por lo menos grabar un teórico y bueno, subirlo. Ustedes me pueden comentar ahí abajo en Facebook cualquier duda que tengan o cosas que no se hayan entendido y bueno, a la larga lo iremos respondiendo con Nico cuando podamos. Bueno, la clase de hoy es sistema nervioso autónomo, como ustedes saben. Es una clase que está buena porque en realidad es más saber de memoria bastantes cosas para poder después hacer el razonamiento. No hay tanto que entender, pero es un tema que les va a servir de acá a que terminen la carrera y más todavía, o sea, toda la vida, porque atraviesa, digamos, todas las áreas de la medicina. Y nada, les va a servir para otras materias como farmacología, para entender distintas patologías. Y está bueno, la verdad. Bueno, pero vamos a empezar por lo básico, que vendría a ser qué es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una parte del sistema nervioso que se encarga de regular las funciones viscerales del organismo. Estas son funciones involuntarias, o sea, ninguno de nosotros decide cómo ni cuándo regular, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o cómo regular los movimientos intestinales, sino que son cosas que suceden en el organismo y que son gracias a este sistema. Todo modula la regulación de todos estos órganos. Corazón, eh, funciones en pulmón, en vejiga, los intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una gran diferencia con respecto a lo que veníamos viendo con motor, que principalmente hablábamos siempre de movimientos voluntarios. Este sistema es totalmente distinto, me permite regular todas estas cuestiones, la presión arterial, la temperatura y otras cosas que vamos a ir viendo. Bien, este sistema, como pueden ver que les escribí ahí, principalmente se divide en dos modalidades, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. También hay una tercera modalidad que es el sistema nervioso entérico, que es principalmente un circuito a nivel local en el intestino que regula la peristalsis, la propulsión y la secreción a nivel de las distintas partes del sistema digestivo, pero que no lo vamos a tratar en este TP, así que nos vamos a limitar a hablar simplemente del simpático y del parasimpático. Estas modalidades tienen varias diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias es a nivel de dónde se localizan las neuronas de estos sistemas. O sea, al igual que veíamos en motor, que había una neurona que recibía aferencias sensitivas y llevaba a cabo la ejecución de una acción por estimulación del efector, acá va a suceder más o menos lo mismo, pero una diferencia va a ser que acá vamos a tener dos neuronas involucradas, una preganglionar y una postganglionar. Entonces, una de las principales diferencias que hay entre estos dos sistemas es que el sistema nervioso simpático tiene sus neuronas ubicadas en el asta intermedio lateral de lo que sería la médula espinal toracolumbar. ¿Esto qué quiere decir? En la parte lateral de la médula espinal, en la sustancia gris, hay una porción de neuronas que corresponden a este sistema. Estas son las neuronas preganglionares. Pero las neuronas preganglionares del parasimpático se van a ubicar en los núcleos de ciertos pares craneales a nivel del tronco del encéfalo, como por ejemplo los núcleos del nervio vago, del glosofaringio, el núcleo del óculo motor, el núcleo parasimpático obviamente, que ya lo hemos visto en visión, básicamente esos. Y también va a haber neuronas preganglionares en la región sacra. Entonces ya vemos que hay dos grandes diferencias en cuanto a la localización. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Nosotros vamos a tener en lo que es la médula espinal, como habíamos visto hasta ahora, el nervio raquídeo que iba hacia la periferia traía información sensitiva que ingresaba por la raíz posterior a la médula espinal y hacía sinapsis con una motoneurona alfa que enviaba sus eferencias quizás por el mismo nervio raquídeo o por algún otro, si el nervio es únicamente sensitivo. Bien, pero ahora vamos a ver que en esta parte, en la zona lateral de la médula espinal, también hay neuronas, como por ejemplo las que dijimos recién del sistema nervioso simpático, que también van a mandar sus eferencias a través de esta raíz anterior. Pero en lugar de discurrir con el nervio raquídeo a la periferia, van a ir por un ramo comunicante blanco, se le llama, que es este que está graficado acá, hacia lo que es la cadena simpática. ¿Qué es la cadena simpática? Es una cadena de ganglios que se ubican
a ambos lados de la médula espinal, es lo que capaz vieron en anato como la cadena simpática paravertebral, en donde se ubican los somas de las neuronas postganglionares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta neurona preganglionar que se ubicaba en el asta intermedio lateral envía su eferencia y hace sinapsis en los ganglios que se encuentran en la cadena simpática con una neurona postganglionar. Y esa neurona postganglionar envía sus eferencias a la periferia. Entonces, podemos decir que en el simpático lo que sucede es que hay una neurona preganglionar corta que se extiende por un pequeño segmento, que es desde que sale de la médula espinal a la cadena simpática paravertebral. Y una neurona postganglionar larga, que se extiende un largo trecho hasta llegar a los distintos órganos en donde va a ejecutar su acción. Ahora, estas eferencias de las neuronas preganglionares pueden seguir distintos caminos. Uno es el que les conté, ir por el ramo comunicante blanco a la cadena simpática. Otro es dirigirse directamente por el ramo comunicante blanco a ganglios periféricos, en donde ahí hacen sinapsis directamente con la neurona postganglionar. Y a su vez, luego de hacer sinapsis, hay ciertas neuronas postganglionares que vuelven a enviar eferencias al nervio raquídeo, pero a través de un ramo comunicante gris, que es este que está dibujado acá atrás. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas eferencias se van a dirigir hacia la periferia por el nervio raquídeo y van a inervar unas estructuras particulares que son los vasos sanguíneos, principalmente de miembros inferiores, los músculos pilorectores y las glándulas sudoríparas, que después vamos a ver que tiene una particularidad. Hasta ahora esto es lo que sucede en el sistema nervioso simpático. Pero lo que vamos a ver es que en el sistema nervioso parasimpático esto no es así. Lo que sucede es que este sistema, como dijimos, sus neuronas se ubicaban en el tronco del encéfalo y en la región sacra, sus neuronas preganglionares. Pero las neuronas postganglionares no van a estar tan cerca como ocurre en el simpático, sino que van a estar más alejadas, van a estar en la pared de los órganos. Entonces esta es otra diferencia. En este caso, la neurona preganglionar va a tener que recorrer mucho más tramo para llegar a el ganglio parasimpático que se va a ubicar en la pared de los órganos. Y ahí va a hacer sinapsis con la neurona postganglionar, que va a recorrer un pequeño trecho porque ya va a estar, digamos, a nivel del órgano. Esto es básicamente lo que les quise esquematizar acá, que tenemos por un lado el sistema nervioso simpático, principalmente sus neuronas preganglionares saliendo de lo que sería el asta intermedio lateral, en la región toracolumbar, dirigiéndose a la cadena simpática y de ahí a los distintos órganos. Mientras que en el parasimpático vemos que estas neuronas preganglionares se ubican a nivel del tronco del encéfalo y de la región sacra, y desde allí se dirigen a los distintos órganos en donde se encuentran los ganglios. Bien, para que quede un poco más claro, acá hice otro dibujo, por si había dudas, en donde tenemos graficados los dos sistemas de manera más esquemática. Por ejemplo, por un lado tenemos el simpático con sus neuronas preganglionares. ¿Qué es lo que vemos? Que tenemos una neurona que recorre un corto trayecto hasta llegar al ganglio, mientras que vemos que en el parasimpático el trayecto es mucho más largo. Esto es porque los ganglios están en la cadena simpática, en el caso del simpático, y en el caso del parasimpático se ubican en la pared de los órganos, entonces el camino va a ser más largo. Ahora, ¿qué vemos? En este dibujo también nos esquematiza los neurotransmisores involucrados. Esa es otra de las diferencias que se encuentran entre ambos sistemas. Por un lado, en todas las neuronas preganglionares siempre usan como neurotransmisor la acetilcolina, tanto en el sistema simpático como en el sistema parasimpático. Y van a actuar sobre receptores nicotínicos en los ganglios, que como habíamos visto ya en motor era un canal de sodio. Ahora, los distintos sistemas van a tener distintos neurotransmisores en sus neuronas postganglionares. En el caso del simpático vamos a ver que el neurotransmisor principal de este sistema es la noradrenalina, mientras que en el caso del parasimpático vamos a ver que el neurotransmisor principal es la acetilcolina. Estos van a actuar en receptores específicos. La noradrenalina va a actuar en receptores alfa o beta, de acuerdo al lugar, y la acetilcolina del parasimpático va a actuar en receptores muscarínicos. Ahora tenemos un caso particular acá en el simpático, que es una neurona preganglionar, se dirige hacia la cadena simpática, allí libera acetilcolina, activa los canales de sodio nicotínicos, la neurona postganglionar transmite
el impulso y libera acetilcolina en lugar de liberar noradrenalina. Este es un caso particular. Hay ciertas estructuras inervadas por el simpático que tienen fibras colinérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Fibras que liberan acetilcolina y que actúan sobre receptores muscarínicos. Y son las glándulas sudoríparas, los músculos pilorectores, los vasos sanguíneos de miembro inferior principalmente. Entonces, las fibras que liberen noradrenalina van a llamarse fibras adrenérgicas y son principalmente pertenecientes al sistema nervioso simpático. Las fibras que liberen acetilcolina se llaman fibras colinérgicas y pertenecen al sistema parasimpático. Todas las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, sin importar a qué sistema pertenecen. Pero a su vez vemos que dentro del simpático hay un tipo especial de fibra postganglionar que libera acetilcolina, es decir, que es colinérgica. Inerva las estructuras que les dije anteriormente: glándulas sudoríparas, músculos pilorectores y vasos sanguíneos de miembros inferiores. Bien, un caso particular también ocurre con la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal recibe únicamente inervación simpática y actúa como un ganglio. ¿Qué quiere decir esto? A la glándula suprarrenal llega directamente eferencias de neuronas preganglionares que liberan acetilcolina, activan receptores nicotínicos y de esta manera estimulan la liberación de adrenalina y noradrenalina a la circulación. O sea que podríamos decir que, como dije antes, la glándula suprarrenal actúa como una especie de ganglio. Bien, bueno, si quedan dudas con esto, después ya saben, me lo pueden anotar ahí abajo. La verdad es bastante difícil hablar así sin tener como una guía, es como medio hablar al aire, es bastante complicado. Así que si me pierdo o no se entiende bien lo que digo, porfa, tipo, comenten abajo y después les respondo o aclaro las dudas. Bien, ahora vamos a ver un poco más en profundidad estos sistemas. Tenemos distintos neurotransmisores, como bien dijimos. El neurotransmisor principal del sistema parasimpático es la acetilcolina. Acá les dibujé cómo sería la síntesis. Esto lo tienen en cualquier libro, igual chicos. La acetil-CoA se une a la colina por la acetiltransferasa y forma la acetilcolina. Y esto se va a degradar después con la acetilcolinesterasa, que es la misma que vimos, la misma enzima que vimos en motor, en la placa neuromuscular, que va a dar estos dos compuestos y la colina se va a reciclar. En el caso de la noradrenalina también tenemos un sistema de síntesis. Se sintetiza a través de la tirosina. Está por la tirosina hidroxilasa, forma dopa. Por la dopa descarboxilasa forma dopamina y a través de una hidroxilasa se forma noradrenalina. En la médula suprarrenal va a ocurrir un último paso, que es el pasaje de noradrenalina a adrenalina. ¿Esto cómo se elimina luego de que ejerció su funcionamiento, se unió al receptor, produjo la función? Se elimina por o recaptación, por difusión simple, o es destruido por dos enzimas, que es la monoaminoxidasa y la catecol-o-metiltransferasa, que después también vamos a ver que podemos modificar su función, obviamente, para modificar también las concentraciones de noradrenalina, al igual que hacíamos con la acetilcolinesterasa. Bien, en estos sistemas también va a haber distintos receptores. Habíamos visto que la función que cumplen estos neurotransmisores, estos sistemas en los distintos órganos, no va a depender del neurotransmisor, sino que va a depender del receptor al que se una. Vamos a ver que en el caso del parasimpático tenemos dos tipos de receptores: los muscarínicos, que son los que están con M, porque se vio experimentalmente que la sustancia muscarina se unía a estos receptores específicamente, y los nicotínicos, justamente porque la nicotina se une específicamente a estos receptores. De los muscarínicos hay un montón. La regla principal para acordarse el tipo de función que ejercen es que los pares, como M2 y M4, son inhibitorios, mientras que los impares, como 1, 3, 5, son estimulatorios. Estos se van a acoplar a distintas proteínas G, son todos metabotrópicos los muscarínicos, entonces se acoplan a proteína G y a segundos mensajeros intracelulares. Como seguramente habrán visto en bioquímica, tenemos distintos tipos de proteína G, GQ, GS y GI. En este caso, si mal no recuerdo, M1, M3 y M5, o sea, los impares que son excitatorios, se acoplan a proteína GQ. Igual después se los chequeo bien y se los confirmo. Es un detalle.
Y M2 y M4, que son inhibitores, acoplan a proteína GI, que justamente inhiben o disminuyen la síntesis de AMP cíclico. Por otro lado, tenemos a nivel de lo que sería el sistema nervioso simpático otros receptores, que son los receptores alfa y beta. Estos receptores también son todos metabotrópicos. Los receptores alfa 1 están acoplados a proteínas GQ. Los receptores alfa 2 son inhibitorios, están acoplados a proteínas GI. Y los beta están acoplados a proteínas GS. Ahora vamos a ir viendo un poco qué receptores predominan en cada uno de los órganos y qué función cumplen. También, ahí me olvidé de decirles, en el caso de los receptores del sistema nervioso simpático, la memotecnia para acordarse a qué proteína está acoplada es KISS, que vendría a ser, bueno, y una S de más acá en el beta 3, sería KISS ahí. Alfa 1 a Q, alfa 2 a la GI y todos los beta a S. Y recuerden que los pares eran inhibitorios en el caso de los muscarínicos y los impares eran excitatorios. Bien, entonces ahora sí vamos a ir viendo órgano por órgano, más o menos qué función cumplen así en general. Estos dos sistemas son antagónicos en el sentido de las funciones que cumplen. Cuando uno hace algo, el otro hace lo contrario. Pero es importante porque actúan en conjunto, digamos. Más allá de ser antagónicos, mantienen un cierto tono, así se le dice, en los distintos órganos, que uno puede ir modificando para generar distintas funciones. Ahora vamos a ver bien y se va a entender un poco más a qué me refiero. Sí, acá les esquematicé un par de sistemas del organismo y más o menos cómo actúa cada uno de los sistemas en cada caso. Por ejemplo, a nivel de lo que es los ojos, el sistema simpático va a ser midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila, mientras que el parasimpático va a ser miosis, que es la contracción de la pupila, porque actúa enviando fibras parasimpáticas desde el núcleo de Edinger-Westphal, que estaba en el tronco del encéfalo, a través del nervio oculomotor hasta el ganglio ciliar, y ahí produce la contracción pupilar. Entonces, la alternancia de estos dos sistemas me va a permitir mantener una apertura pupilar adecuada. Bien, después a nivel de las glándulas, principalmente siempre se habla de que el parasimpático favorece todo tipo de secreciones, glándulas lagrimales, nasales, eh, de la submaxilar, etcétera, mientras que el simpático generalmente las secreciones son más espesas y no tiene tanta relevancia. A nivel de los bronquios vamos a ver que el simpático hace broncodilatación. Recuerden que también esto tiene un sentido porque el simpático prepara el organismo para el ataque o la huida. Es un sistema más rudimentario que me permite justamente ante un peligro o alguna situación de estrés yo poder enfrentarme a esa situación o huir. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito una buena respiración, por ejemplo broncodilatación. Necesito un buen flujo sanguíneo a nivel de los músculos para huir o pelear o lo que sea. Necesito, por ejemplo, en hígado, aumentar la glucólisis y degradar más glucosa para tener más energía disponible para realizar este gran esfuerzo físico. Entonces, todo va a estar realizado con ese fin. ¿Y qué funciones no me van a importar entonces? Y no me va a importar mucho la digestión, la función sexual o la micción. Esas van a ser más cosas que va a estimular el parasimpático. Entonces vemos que, por ejemplo, a nivel del corazón, el simpático me va a aumentar la frecuencia cardíaca y me va a aumentar todas las propiedades cardíacas, la contractilidad y demás. Mientras que el parasimpático al revés, me la va a bajar. A nivel de lo que es el metabolismo, el simpático principalmente estimula una mejor utilización de los nutrientes, la glucólisis, lipólisis, mientras que el parasimpático todo lo contrario, un almacenamiento de los mismos. En la glándula suprarrenal va a estimular una liberación masiva de adrenalina y noradrenalina. El simpático, recuerden que la glándula suprarrenal solo tiene inervación simpática. A nivel de lo que es el sistema digestivo, el parasimpático va a actuar predominantemente favoreciendo la actividad digestiva, la peristalsis, la digestión, mientras que el simpático todo lo contrario, no va a dirigir sus esfuerzos en eso, porque como les dije, lo importante es pelear o huir. Y con la vejiga va a suceder lo mismo. El simpático va a relajar el músculo detrusor de la vejiga y contraer el músculo esfínter para evitar la micción, mientras que el parasimpático, todo lo contrario, va a contraer la vejiga y relajar el músculo del esfínter para justamente favorecer la micción. Bueno, quizás con un poco más de detalle
Por ejemplo, a nivel del aparato digestivo dijimos que el simpático inhibía, digamos, estas funciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inhibir justamente el peristaltismo y la contracción del músculo a lo largo del intestino, y va a elevar el tono de los esfínteres de manera tal de que no se produzca la propulsión. Mientras que en el caso del parasimpático ocurre totalmente lo contrario. Ocurre la relajación de los esfínteres y el aumento del peristaltismo. A su vez, en general, la función de los vasos sanguíneos va a estar regulada principalmente por el simpático. El simpático generalmente favorece la vasoconstricción de ciertos territorios que no le importan tanto, entre comillas, obvio, siempre hablando, y va a hacer vasodilatación de otros territorios, por ejemplo, como dijimos antes, la función de la zona muscular. Bueno, después hay algunos más detalles de cómo actúan los determinados órganos, pero eso, bueno, lo pueden leer en cualquier lado y tampoco es tan importante. Básicamente esto es lo que más importa y las principales funciones que tienen que tener en cuenta. Bien, entonces, si agarran sus guías, van a ver que en el primer ejercicio muestra: un campesino fue rociado por una avioneta que fumigaba un campo. Llega a la guardia inconsciente, muy sudoroso, con cialorrea, que es, como dice ahí, una excesiva producción de saliva, y una severa dificultad respiratoria, bradicardia e hipotensión arterial. Entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta qué sistema, o si es el simpático, el parasimpático, si se bloqueó algún receptor, o qué es lo que está afectando principalmente esto? Tenemos que ir analizando los síntomas, ¿no? Entonces podemos, para que sea más fácil, dividir si los síntomas son principalmente simpáticos, si son totalmente parasimpáticos, o si es una mezcla de ambos. Y ahí podemos empezar a pensar dónde está el problema. Entonces, como vemos acá, está muy sudoroso. ¿Qué habíamos dicho de la sudoración? Principalmente era algo simpático, ¿no? Estaba manejado las glándulas sudoríparas por el sistema nervioso simpático. Bien, pero a su vez tenemos cialorrea. ¿Y qué habíamos dicho? Que el parasimpático era el que generaba una secreción excesiva de saliva. Ahora, entonces tenemos síntoma simpático, síntoma parasimpático. Tenemos dificultad respiratoria, puede verse por ejemplo a broncoconstricción, o sea que también sería un signo de afectación del parasimpático, bradicardia, que también es del parasimpático, e hipotensión arterial, que también podría deberse a una falta, digamos, del simpático. Entonces ahí uno empieza a pensar, está bien, tengo todos síntomas que son del parasimpático, pero hay uno solo que es del simpático. Pero yo qué sé con respecto a las glándulas sudoríparas, que era un caso particular, ¿no? Lo que habíamos visto. Era parte del sistema nervioso simpático, pero estaba inervado por fibras colinérgicas. O sea que los receptores a nivel de las glándulas sudoríparas eran muscarínicos. Y yo también sé que a nivel de los bronquios, del corazón y demás, también tengo receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué puede estar pasando en este caso? Puedo tener un exceso de funcionamiento de estos receptores muscarínicos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo mucha acetilcolina en la brecha? Se uniría a los receptores muscarínicos y tendría mucha sudoración, tendría también broncoconstricción, porque es parte del sistema parasimpático, tendría bradicardia y tendría hipotensión arterial. ¿Por qué esto no podría ser parte del simpático? Porque si yo activo el simpático no tendría por qué tener bradicardia, por ejemplo. Tendría que sí o sí tener la frecuencia cardíaca elevada. Y a su vez esto no podría ser del parasimpático solo, porque ¿cómo explico la sudoración? Si es básicamente una función del simpático. Entonces, al analizarlo de esta manera, podemos ver que en realidad lo que hicieron mientras se fumigaba era justamente algo que se unió, que a los receptores muscarínicos se los estimuló, algo que me aumentó la cantidad de acetilcolina disponible, algo que impidió que se degrade la acetilcolina, por ejemplo algún inhibidor de la acetilcolinesterasa, y que es generalmente lo que ocurre cuando se está en contacto con órganos fosforados. Los órganos fosforados lo que hacen, como por ejemplo los que se utilizan para fumigar, es inhibir a la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, al inhibir esta enzima no se degrada la acetilcolina y esta permanece en la brecha estimulando los receptores. Entonces, así es como tienen que ir pensando. Del otro lado, les muestra, tienen que ir poniendo, digamos, cómo estaría cada una de las partes del organismo de este individuo si estuviera afectado esto. O sea, si tuviéramos una alta cantidad de acetilcolina, ¿qué va a pasar con las pupilas?
Y va a haber miosis, va a haber contracción de la pupila, justamente activación del parasimpático. ¿Qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Va a disminuir porque no vamos a tener tanto un efecto simpático. Lo mismo con la presión arterial. A nivel de la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Y se van a estimular los receptores muscarínicos. ¿Qué receptores hay principalmente a nivel cardíaco? Receptores M2, que lo que hacen es acoplarse a proteína GI y disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a pasar con las secreciones? Van a estar todas aumentadas. Va a ser un individuo que va a estar con mucha saliva, mucha secreción lagrimal, pancreática, bronquial, que también le puede impedir o generar esa dificultad respiratoria que tenía. ¿Qué va a pasar a nivel del músculo liso? Va a haber básicamente contracción de acuerdo a donde analicemos. A nivel de lo que sería el sistema digestivo, si predomina el parasimpático, va a haber relajación de los esfínteres, pero contracción de la pared, ¿no? Va a aumentar el peristaltismo. A nivel de la vejiga, ¿qué va a pasar? Va a haber contracción del músculo detrusor y relajación del trígono, ¿no? Para favorecer la micción. Bien. ¿Qué va a pasar? Esto no habíamos hablado antes, pero para que quede así más o menos claro, a nivel de lo que es la función sexual, la eyaculación es principalmente simpática y la erección es principalmente parasimpática. Entonces podríamos decir que en este caso, o sea, en realidad está todo disminuido, pero en general lo que tendría que aclararse acá es que como la erección es parte del parasimpático, esto va a estar estimulado, pero la eyaculación, que es principalmente simpática, va a estar inhibida. Y bueno, en la piel habíamos dicho que el músculo pilorector, las glándulas sudoríparas y estas cuestiones dependían del simpático, pero tenían receptores muscarínicos, entonces en este caso también van a estar aumentando. Bueno, así es más o menos como tienen que pensar el ejercicio, o sea, tienen que ir remarcando los síntomas que les va diciendo y de ahí ir pensando, bueno, esto es parasimpático, esto es simpático, es una mezcla de ambos. ¿Cómo podría llegar a ser una mezcla de ambos? Siempre tengan en cuenta las excepciones, que son las glándulas sudoríparas y todo esto que hablamos. Y en base a esto pueden pensar, bueno, en base a lo que está afectado, ¿cómo va a estar el resto de los sistemas? Que es lo que quise hacer básicamente acá. Me parece que no tiene sentido que yo haga todo el resto, porque la idea es que ustedes lo vayan pensando y viendo también si lo pueden razonar. Así que nada, eso se los dejo de tarea. Los otros dos pacientes que les figuran acá abajo, que prueben hacerlo a ver si les sale. Prueben también poner cómo van a estar a nivel de las distintas partes del organismo. Y si se animan también proponer alguna forma de, bueno, solucionar el problema, algún fármaco que podrían hacer. En el caso del paciente 1, que habíamos dicho que tenía una estimulación de los receptores muscarínicos, podríamos usar algo que tape esos receptores muscarínicos, por ejemplo. O algo que aumente la eliminación de acetilcolina de la brecha. O algo que estimule la acetilcolinesterasa. Así que nada, piénsenlo, traten de hacerlo y después lo discutimos. Pueden ir subiéndolo si quieren acá al Facebook, cómo les va saliendo y lo vamos corrigiendo entre todos. Así también prueban ustedes hacerlo y ver qué onda, si les resulta fácil, si les sale o no. Una cosa que me acabo de dar cuenta, que me olvidé de contarles, es que siempre en los órganos va a haber una predominancia de ciertos receptores. Por ejemplo, a nivel cardíaco, los receptores adrenérgicos que predominan son los beta 1. Y en cuanto a los del parasimpático, van a predominar los M2. Después, a nivel bronquial, vamos a tener principalmente receptores beta 2. Entonces, de acuerdo al sistema, también van a cumplir distintas funciones, ¿no? Después, por ejemplo, a nivel de los vasos, generalmente hay alfa 1, que favorece la vasoconstricción. El alfa 2 generalmente es un receptor presináptico, o sea que inhibe o estimula lo que sea la liberación de los neurotransmisores en los distintos sistemas. Después, en cuanto a los beta 3, generalmente hacen lipólisis y participan más en lo que es el metabolismo. Beta 2 favorece la relajación del músculo detrusor. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, alfa 1 también está involucrado en lo que es la contracción del esfínter urinario interno.
A nivel del parasimpático, generalmente M3 predomina en glándulas, mientras que un M1 es prácticamente todo el resto de los órganos, o sea, a nivel intestinal, a nivel de la vejiga, y M4 y M5 son predominantemente a nivel de lo que sería el sistema nervioso central. Se los digo también medio así porque la lista la van a encontrar en cualquier lado, pero tengan en cuenta que es importante. Si quieren igual después les subo la listita de dónde está cada uno de los receptores, pero es más o menos para que vayan pensando porque después cuando tengan que usar farmacología van a ver que va a haber fármacos que actúan predominantemente en determinados receptores y de acuerdo a donde se ubiquen estos receptores van a cumplir distintas funciones, obviamente. Bueno, si seguimos con la guía van a ver que después les habla de... Hay un caso clínico en el que les pide, viste, analizar reflejos autonómicos. En este caso hace referencia principalmente al reflejo miccional. El reflejo miccional es... obviamente es un reflejo que ya vimos en motor que era un reflejo, era una respuesta involuntaria que se producía generalmente a nivel del circuito local, pero que estaba regulada por eh, eh, estructuras supramedulares. Entonces, lo que nos permite ver es cómo interactúan ambos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, vamos a hacer una breve explicación de cómo funciona este reflejo. Este reflejo está compuesto principalmente por dos fases. Una fase de llenado, en la cual predomina principalmente la acción simpática y el sistema nervioso somático, y una fase de micción, en la cual se favorece la eliminación de la orina, que actúa predominantemente el parasimpático. Entonces nosotros vemos que el músculo detrusor es el músculo que se encuentra a nivel de la vejiga, vamos llenando a nosotros la vejiga con orina, y esto va distendiendo el músculo detrusor. Entonces, cuando lo distiende, lo que hace es activar mecanorreceptores en la pared y estos comienzan a disparar potenciales. Estos potenciales viajan por el nervio pélvico hasta la médula sacra, ingresan por la raíz dorsal, que es justamente donde está el soma de esta neurona, y ahí hacen sinapsis con distintas estructuras. Primero mandan aferencias a lo que sería el sistema nervioso central para informar, se está llenando la vejiga, o sea, que es cuando nosotros empezamos a tener la sensación de que la vejiga se está distendiendo y de que se está llenando. Y a su vez, esto va también a interactuar con lo que sería el parasimpático. Al estimular las neuronas del parasimpático a nivel sacro, estas van a viajar por el nervio pélvico, van a hacer sinapsis con la neurona postganglionar en el ganglio, que lo dibuja acá afuera para que se vea mejor, pero en realidad está en la pared del órgano. Y esta neurona postganglionar va a inervar al músculo detrusor. Y como dijimos, como es el parasimpático, va a favorecer la contracción del músculo detrusor. Estuve buscando porque hay controversia, en varios lugares dice que los receptores son muscarínicos tipo 3, en otros lugares tengo que son muscarínicos tipo 1. Ya pregunté, así que después les confirmo bien cuáles de los dos eran, pero bueno, tampoco es tan relevante. La idea es que se lleven lo general, o sea, cómo funciona el circuito y que entiendan cómo se correlacionan ambos. Ahora, si yo distiendo la vejiga y estimulo el parasimpático para que me contraiga el músculo, me estaría haciendo pis todo el tiempo, ¿no? No tendría mucho sentido eso. Es por eso que esto está sometido también a control somático. ¿Cómo es que hago esto? Bueno, por un lado, sabemos que el esfínter externo está inervado por el nervio pudendo y esto está controlado de forma voluntaria. ¿Esto quién lo estimula? Los centros superiores, o sea, yo había dicho que yo le había avisado, digamos, al sistema nervioso central, che, la vejiga se está distendiendo, tengo ganas de hacer pis, pero yo puedo inhibir las estructuras inferiores para que no se produzca la micción. Entonces, y bueno, favorecer obviamente la contracción del esfínter para evitar justamente también la micción. Ahora vamos a ver un poco eso. Bueno, pero no solo va a estar inervado por el parasimpático, esto también va a estar inervado por el simpático, que habíamos dicho que se encontraba principalmente en la zona toracolumbar. ¿El simpático qué va a hacer? Va a hacer sinapsis a nivel del ganglio con la neurona postganglionar y esto va a ir por el nervio hipogástrico, va a estimular receptores beta 2 que van a producir la relajación del músculo detrusor y va a estimular receptores alfa 1 que van a producir la contracción del esfínter. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a impedir la micción, va a permitir que se llene la vejiga. Ahora, ¿cómo funciona todo este circuito? Bien,
Una vez que nosotros sensamos que se produce... y me olvidé de decir que también el simpático va a inhibir el parasimpático a nivel del ganglio. Bueno, entonces, una vez que se empieza a llenar la vejiga y se empieza a distender, estas aferencias lo sensan y avisan a los centros superiores. En la protuberancia hay un núcleo que se llama núcleo de Barrington, en la formación reticular protuberancial, que lo que hace es estimular al parasimpático e inhibir al simpático. Entonces podemos decir que favorece la micción. Pero este núcleo va a estar sometido a una inhibición tónica por las estructuras superiores. Entonces, ¿qué va a pasar? A mí me va a llegar la información de que yo tengo la vejiga distendida. Pero capaz no es el momento para que yo haga pis porque, no sé, estoy en el medio de una clase y no puedo salir, o estoy en un lugar donde no hay un baño, entonces no me puedo hacer pis encima, tengo que aguantar. ¿Cómo va a hacer el organismo? Bueno, estos centros superiores le van a avisar al núcleo de Barrington, lo van a inhibir para que no estimule al parasimpático y no inhiba al simpático. Entonces se va a favorecer la acción simpática, que tiende a relajar la vejiga y a contraer el esfínter para evitar la micción. Y bueno, va a llegar un punto en el que nosotros vamos a decidir que es el momento de orinar, y básicamente esta inhibición va a cesar y el núcleo de Barrington va a favorecer la acción parasimpática y va a inhibir la simpática, para de esta manera favorecer la eliminación de orina. Y a su vez dijimos también que estas estructuras superiores también interactúan con lo que sería el esfínter externo de forma voluntaria. Yo lo puedo contraer o no para evitar también la micción. Así que básicamente este es el reflejo, espero que se haya entendido. Igualmente ahí les dejo el dibujo, creo que es bastante esquemático. Y esto es básicamente lo que nos pide en el ejercicio, la actividad 2. Dice, recuerda te hace volver al ejercicio de... ¿Se acuerdan cuando vimos en el TP de motor el shock espinal? Te dice, recuerda al paciente que sufrió una lesión en la médula espinal. Bueno, analice con su ayudante los efectos de la lesión sobre la función vesical durante la etapa de shock. ¿Qué va a pasar? El reflejo es a nivel local, ¿no? Pero habíamos dicho que esto estaba también influenciado por estructuras supramedulares. Entonces, si yo tengo un shock espinal, yo corto esta aferencia, ¿qué va a pasar? El reflejo va a estar intacto. El tema es que yo no voy a poder decidir de forma voluntaria si favorezco la micción o no. Entonces, ¿qué va a pasar? A medida que se distienda la vejiga, esto va a ir estimulando el parasimpático para producir la micción. Y no va a haber un control voluntario sobre esto. Que si quieren volver al ejercicio de shock medular, van a ver que esto es así. El paciente produce orina y la elimina de forma involuntaria. Bien, después les pide que hagan un esquema de la vía refleja que controla la micción, que es lo que hicimos. Y bueno, cómo está regulado por las estructuras supraespinales, que dijimos que estaba regulado principalmente por el núcleo de Barrington, que está en la formación reticular protuberancial, y obviamente bajo control voluntario, que generalmente ejerce una inhibición tónica sobre el núcleo de Barrington, impidiendo de esta manera la micción, y lo favorece únicamente cuando esto es oportuno. Bien, entonces, otra cosa que le pide en la guía también es el síndrome de Horner. ¿Qué es el síndrome de Horner? Es un conjunto de signos y síntomas, así van a definir síndrome de acá, que se reciban, que se produce por la afectación de una vía simpática, que ahora voy a pasar a explicar. Lo que tenemos a nivel del cuello es básicamente esto. Nosotros tenemos que hay inervación simpática que es enviada desde el hipotálamo a estimular a las neuronas pregangliares del asta intermedio lateral. Esto a través de la cadena simpática llegan al ganglio cervical superior ubicado a nivel de la carótida, donde estimulan una neurona postganglionar que se dirige junto con la carótida a distintas estructuras de la cara, entre ellos al ojo. Entonces, cuando se produce una interrupción en cualquier parte de esta vía, ya sea de la proyección del hipotálamo a la médula espinal, de la proyección de la médula espinal al ganglio cervical superior, o del ganglio cervical superior hacia las distintas partes de la cara, se produce el síndrome de Horner. ¿Qué tiene como síntomas el síndrome de Horner? Va a tener miosis, que habíamos dicho anteriormente, que era la contracción pupilar. ¿Por qué se va a producir la miosis? Justamente lo que estamos sacando es el componente simpático que inerva la región de la cara. Entonces, si no tenemos el componente simpático, va a favorecerse, digamos,
el tono parasimpático. Entonces, el parasimpático se encarga justamente de contraer la pupila. Va a haber una parálisis del músculo que dilata la pupila por esta falta de inervación simpática. Además de miosis, va a haber también ptosis palpebral. ¿Qué es esto? Es la caída del párpado superior. El músculo elevador del párpado también está inervado por estas estructuras. Entonces, al verse afectadas, vamos a tener una caída del párpado superior. Y a su vez, también podemos llegar a tener enrojecimiento de la cara y falta de sudoración. Enrojecimiento y falta de sudoración. ¿Cómo vamos a evidenciar esto? Vamos a ver que el paciente presenta una cara muy seca, muy rojiza. Acá, bueno, es un dibujo horrible, espantoso que hice cuando yo cursaba, pero bueno, es más o menos esto. Vamos a ver que hay una contracción de la pupila, fíjense que el tamaño es menor. Hay una caída del párpado superior y la cara de este lado está roja, está seca, no puede sudar para eliminar el calor, que es justamente también por falta de inervación simpática. Bueno, este síndrome de Horner es una buena manera de ver qué pasa cuando se elimina uno de los sistemas y es bastante relevante en lo que es la clínica porque se puede producir por distintas causas. Por ejemplo, alguna ACV que afecta el hipotálamo, el tronco encefálico, por ejemplo, alguna dilatación aneurismática de la carótida que presiona este nivel y produzca un déficit. Recuerden que también está el ápex pulmonar, digamos, en esta zona, entonces también tumores del pulmón pueden producirte este síndrome, así que tiene bastante relevancia a nivel clínico también. Bien, bueno, en el ejercicio de abajo no es tan importante, básicamente lo que quiere mostrar es que a nivel de los ganglios autonómicos no solo se libera acetilcolina, sino también otros péptidos, por ejemplo, o también se estimulan otros tipos de receptores, como por ejemplo los muscarínicos, y esto permite modular, digamos, el cambio de voltaje que se produce. No me voy a extender mucho en esto porque no me parece relevante. Si quieren después mírenlo ustedes y si les queda alguna duda de esto, me preguntan, pero es básicamente eso, que es demostrar justamente que no solo se produce el efecto por estimulación nicotínica, sino también hay otros factores interviniendo, hay otros péptidos, hay activación de receptores muscarínicos y esto me modifica la respuesta también. Bien, y la última parte de la guía habla principalmente de lo que es la función del hipotálamo y la regulación de la temperatura. No voy a resolver el ejercicio porque básicamente lo vamos a charlar, es al pedo ir paso por paso, pero vamos a decir más o menos cuáles son las funciones del hipotálamo. Seguro vieron en anato que tenía una función bastante importante, estaba dividido en varias partes. El hipotálamo actúa como un centro regulador de la homeostasis, que habíamos visto que la homeostasis es la capacidad de mantener constante distintas funciones a pesar de los cambios que se produzcan en el ambiente. Por ejemplo, mantener constante la temperatura, la presión arterial, la osmolaridad, a pesar de los cambios que puedan producirse, a pesar del aumento de la temperatura del ambiente, a pesar de que uno coma un montón de sal en una picada. Entonces, básicamente, el hipotálamo cumple esta función, es un centro regulador. ¿Qué funciones cumple? Bueno, esta, regulación de la temperatura, de la osmolaridad, de la frecuencia cardíaca, de la presión, balance energético, la ingesta no solo de agua, sino también de alimentos. Recuerden que en el hipotálamo está el centro de la saciedad, el centro del hambre, el comportamiento sexual, el comportamiento emocional, la respuesta al estrés. El hipotálamo es el que justamente activa a otros sistemas, participa en la regulación de la liberación de hormonas, en lo que es el sistema endocrino, y también activa el sistema nervioso autónomo. Hay una respuesta simpática que se produce en el estrés o en las situaciones de peligro, que es una respuesta de activación simpática total, que es mediada por el hipotálamo. Esta es una diferencia con el sistema parasimpático, que generalmente tiene acciones específicas, no es que se activa totalmente. Bueno, en el caso del sistema simpático puede activarse totalmente y es una respuesta que es desencadenada a nivel del hipotálamo. Bien, y algo que hay de importante en el hipotálamo es la regulación de la temperatura.
la temperatura corporal. Para regular la temperatura tenemos distintos tipos de receptores. Tenemos termorreceptores. Los termorreceptores pueden ser centrales o periféricos. A nivel central se van a encontrar en lo que es el área preóptica. Es una zona del hipotálamo, en el hipotálamo anterior, y sensa principalmente aumentos de temperatura. También va a sensar disminución, pero es más específico en cuanto al aumento de la temperatura. Los periféricos se van a encontrar en el abdomen, a nivel de las venas, en la piel y demás. Pero los que más nos van a importar son los centrales, en el área preóptica. Entonces, ¿cómo es que el cuerpo regula la temperatura? O sea, nosotros tenemos distintas funciones corporales que producen calor. Por ejemplo, el metabolismo produce calor, la contracción muscular en el ejercicio produce calor, la temperatura del ambiente algo debe tener que ver, o sea, algo me tiene que modificar o tiene que influir. Y también tenemos sistemas que me permiten perder calor. Entonces, hay métodos por los cuales el organismo puede perder calor, principalmente a través de la piel. Tenemos la radiación, la conducción y la convección. La radiación es justamente la emisión de calor al ambiente, la emisión de radiación infrarroja. ¿Cómo es esto? Esto constituye básicamente el 60% de la pérdida de calor del organismo. Radiación. Pero también hay otras maneras, que es por ejemplo por conducción, que es el simple pasaje de calor del organismo a un objeto. Por ejemplo, cuando se sientan en el colectivo y después queda calentito el asiento, bueno, eso vendría a ser conducción. Pero esto no tiene gran importancia a nivel de lo que es la pérdida de calor del organismo. Y después tenemos otra manera que es la convección, que es principalmente por capas de aire que se encuentran cercanas a la piel. Nosotros tenemos la piel. Acá viene el flujo sanguíneo. Y esto permite perder calor, ¿no? A medida que yo aumento el flujo sanguíneo de la piel, pierdo más calor. Ahora, este calor lo puedo perder de estas distintas maneras. Una es esta, que a medida que yo pierdo calor, caliento esta parte de aire que se encuentra acá, y esto sube por efecto del calor, y llega a otra capa de aire, que calienta de nuevo y vuelve a pasar lo mismo. Es un circuito. A su vez también podemos hacerlo por la sudoración. La sudoración es un mecanismo que tiene el organismo justamente para perder calor. ¿Cómo hace? Bueno, justamente al poner gotitas de agua en esta superficie, el agua conduce el calor mucho mejor que lo que hace el aire, que lo que lo hace al aire. Entonces, de esta manera permite perder mucho mayor calor en un menor periodo de tiempo. Es por eso que, por ejemplo, cuando hay días muy calurosos, en la que la temperatura del ambiente es mucho mayor que la del cuerpo, este es un mecanismo bastante efectivo porque empezamos a transpirar y el calor se conduce a través del agua de manera más rápida. Lo cual no podría ser posible perder el calor de esa forma por radiación o por conducción, porque si la temperatura del ambiente es mayor que la de mi cuerpo, el calor se transmite en sentido inverso, o sea, desde el ambiente a mi cuerpo. Entonces la forma que me queda para eliminarlo es a través de la sudoración. Ahora, bueno, estos cambios de temperatura son sensados por estos termorreceptores e informan al hipotálamo si la temperatura corporal está en aumento o en disminución, para poner en marcha mecanismos que tiendan a bajar o subir la temperatura. ¿Cómo bajo la temperatura? Aumentando el flujo sanguíneo a nivel de la piel, que me permite eliminar calor por radiación, conducción o convección. Aumentando la secreción de las glándulas sudoríparas, de manera que se pierda calor por la evaporación de este agua. ¿Y cómo hago para ganar calor? Bueno, es como cuando tenemos frío y empezamos a temblar. Esto es porque el cuerpo lo que hace es estimular a los músculos para que se contraigan y esto aumenta la producción de calor, por eso es que temblamos y tenemos escalofríos. Podemos aumentar el metabolismo basal, que también produce calor. Todas estas reacciones químicas producen calor, en definitiva, y son maneras de aumentar la temperatura corporal. También podemos disminuir justamente el flujo sanguíneo de la piel para evitar la pérdida de calor. Bueno, entonces lo que nos pide ahora que sepamos es cómo se produce el mecanismo de la fiebre. La fiebre es justamente el aumento de la temperatura corporal, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cómo hace el organismo para saber si la temperatura está aumentada, disminuida? ¿Cómo corregirla? ¿Qué sucede? Nosotros a nivel del hipotálamo tenemos un set point. Un set point es un valor de referencia, o sea, a lo que lo que tengo que mantener fijo. Es como cuando tenemos, no sé, por ejemplo, en la planchita para las mujeres, que vos pones la temperatura, no sé, 200 grados, bueno, ese sería el set point. Vos querés que la temperatura esté a ese nivel. Sería lo mismo que un termostato. Entonces, este valor de referencia, el hipotálamo lo va a usar para comparar con respecto a la temperatura que realmente hay en el cuerpo. Entonces, se fija, a ver, bueno, qué temperatura es en el cuerpo y cuál es la temperatura ideal que yo debo mantener. Entonces, ¿qué sucede en la fiebre? En la fiebre lo que pasa es que aumentan lo que se llaman pirógenos. Los pirógenos son sustancias que aumentan justamente el set point, aumentan este valor de referencia. Entonces, ¿qué hacen? Me dicen, bueno, el set point está a 37 grados, pero los pirógenos lo que hacen es aumentarlo, lo llevan a 39 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a decir, a ver, bueno, la temperatura del cuerpo está a 37 grados, bien, bárbaro. ¿Cuál es el valor de referencia? 39. De la nada se va a fijar y va a ser 39. Entonces, ¿qué va a decir el cuerpo? Mi valor es 39, tengo que llegar a 39. Entonces, por más de que estemos a 37 grados, el cuerpo va a sentir como que está más frío de lo que debería estar. Entonces va a poner en marcha mecanismos que lo ayuden a subir la temperatura. ¿Cómo hace eso? Aumenta la contracción muscular, empezamos a tiritar, a tener escalofríos, aumenta el metabolismo basal, produce piloerección para contener justamente el aire cercano a la piel. Y de esta manera es que va aumentando y llevando la temperatura de 37 a 39, que es el nuevo valor de referencia. Es por eso que cuando nos estamos por enfermar nos sentimos como que tenemos frío, empezamos a temblar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo disminuyo estos pirógenos, por ejemplo usando algún analgésico, paracetamol, o capaz de manera natural, por matar o eliminar la causa que me está aumentando los pirógenos, el set point vuelve a estar a 37 grados. Entonces, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Va a mirar y va a ver que el valor de referencia es 37 y se va a fijar y va a ver que la temperatura del cuerpo está a 39 grados. Entonces, ¿qué va a querer hacer? Va a sentir que la temperatura está mucho más calurosa de lo que debería estar. Entonces va a tender a ahora bajar la temperatura nuevamente. ¿Cómo hace para bajar la temperatura? Aumenta la circulación a nivel de la piel, estimula las glándulas sudoríparas para que aumente la sudoración. Y es por eso que es típico cuando tu mamá te dice que empezás a transpirar y te dice, te debe estar bajando la fiebre. Bueno, justamente eso. El cuerpo volvió a su set point original y la temperatura corporal quedó más arriba. Entonces, para compensar, la baja mediante estos mecanismos, con la sudoración y el aumento de la circulación a nivel de la piel. Bueno, básicamente creo que es eso lo que tienen que saber del tema. Igual después me ponen ahí si tienen dudas o si hay temas que no mencioné o que me olvidé y lo vamos charlando.